las faldas de la Sierra Aitana, rodeada de bancales en otros tiempos sembrados de trigo, arrullada por el murmullo del agua de ríos, manantiales, acequias o lavaderos, y con el Mediterráneo en su horizonte, se alza Sella, un pueblo alicantino de estrechas calles y unos 600 habitantes que a lo largo de su historia ha vivido de la agricultura. Pequeñas extensiones familiares con naranjos, olivos y almendros ocupan hoy las tierras antaño cubiertas de vides, un cultivo que introdujeron los fenicios y más tarde asentaron con parras los íberos. Aquí los viñedos el máximo esplendor lo tuvieron a mitad del siglo XIX, que es cuando entra la filoxera y el oidium en Francia. Entonces se traslada la mayoría de la producción de las viñas aquí a Alicante, sobre todo. Se hizo un contrato con Francia y hay una anécdota curiosa que dice que si ese contrato hubiese durado 10 años más, la explanada de Alicante se hubiese adoquinado con los luises de oro. El excedente de producción se volvió en su contra y en el siglo XX la gente empezó a abandonar las explotaciones. Los más jóvenes buscaban un futuro más próspero fuera del pueblo, al amparo del creciente turismo de la costa. Pero las vides no han desaparecido de la vida de Sella. Algunas familias aún cultivan y producen su propio vino, un proceso que vemos en esta finca. Sus dueños, Román y Doris, son suizos. Llegaron aquí hace 3 décadas y empezaron a hacer vino por afición. Hoy tienen una producción media de unos 15.000 litros. Sus caldos están bajo la denominación de origen Vinos de Alicante. En tintos tenemos Pinot Noir, tenemos Shiraz, Tempranillo y Merlot. En los blancos tenemos Chardonnay y Sauvignon Blanc. Con el Pinot Noir también hacemos un Pinot rosado. Hacemos todo el vino de forma natural, no usamos ni herbicidas, ni pesticidas, ni fungicidas, y por eso la cantidad varía mucho. Seguro tiene un clima muy especial para la uva porque por la noche refresca y por el día tiene mucho calor y puede madurar muy bien. Con el tiempo convirtieron la finca en un agroturismo. Enseñan las labores del campo, bodega y hacen catas. Además, podemos dormir aquí, en un alojamiento rural tradicional o en uno más original, en cubas. Dormir en un barril es una cosa muy especial, Dios. Tú tienes tu pequeño barril, pero estás dentro del viñedo. Por la mañana te despiertes y ves las uvas, las plantas, el cielo. Durante la noche ves las estrellas. Es una cosa muy, muy, muy bonita. El cliente es libre cómo quiere distribuir su estancia. Por ejemplo, una familia puede decidir, tomamos una casa, así podemos cocinar y añadimos unos barriles. Hasta 36 personas pueden alojarse en esta finca completamente sostenible. La calefacción funciona a través de biomasa. El agua es de nuestro propio pozo. La finca no está conectada a la red. No hay electricidad, no hay luz, no hay internet. Todo lo que hay aquí hacemos nosotros. Tenemos muchas placas solares distribuidas por todos los sitios y tenemos el internet a través de satélite. La apicultura es otra de las actividades arraigadas en Sella, un oficio duro y sacrificado, pero con relevo generacional. Tomás y su hermana han seguido los pasos de su abuelo. La apicultura en Sella empieza a nivel profesional, o lo que se podría considerar como profesional, en los años 50. Pero sí que es cierto que hasta ese momento casi todo el mundo tenía 1, 2, 3 colmenas para autoconsumo. Había unos 24 o 25 apicultores. Además eran apicultores organizados. Mi abuelo era uno de esos primeros apicultores que se profesionalizó en el pueblo. Nosotros en casa siempre habíamos visto las herramientas, el extractor, pero para nosotros, como no le conocimos, bueno, pues era como esas cosas que hay ahí, que la abuela conserva y que no sabes muy bien qué es o para qué. A mi hermano, sobre todo, es al que más le picó, nunca mejor dicho, en este caso la abejita. A partir del año 2003, 2004, mi hermano empieza a acompañar a apicultores del pueblo. Empieza él a, bueno, lo que sería nuestro colmenar. Los primeros vestigios poblacionales de Sella se remontan a los íberos. En la parte más alta del pueblo, una huella posterior. Los restos de su castillo de finales del siglo XII, de origen musulmán. Su torre homenaje es posterior y alberga el campanario de la ermita de Santa Bárbara, construida en el 18 sobre la fortaleza. Los otros 2 edificios más emblemáticos están en el centro del pueblo, un conjunto monumental compuesto por la iglesia de Santa Ana y el palacio de la Baronía. En el pueblo hay, digamos, un momento fundamental, que es la expulsión de los moriscos en 1609. Y a partir de ese momento es cuando la señoría, que es la familia Calatayud, quien la ostenta desde el siglo XVI,
construye primeramente la torre, después el palacio y después la iglesia, en distintas fases, para acabar convirtiendo pues, ese pequeño conjunto monumental que es un poco la manifestación del poder municipal en el señorío. Otro legado importante es su obra hidráulica, puentes o restos de molinos que vemos haciendo rutas como la del Agua o la del río Sella. Había 5 molinos a lo largo de toda la ruta del río, porque todo antes estaba plantado de trigo, y este es el último que funcionó en nuestro pueblo. Está totalmente reconstruido por dentro, una maravilla, aunque hoy en día lo veamos solo por fuera y no podamos entrar dentro. En la ruta del Agua, de 6 kilómetros, estas piedras sortean algunas de las acequias que recogen las aguas del río Tagarina, también llamado de las Vueltas. Estamos en el Tollet de la V, por la V que forma el chorro que vemos ahí detrás. Una antigua charca del río que abastece de agua de riego a todas las huertas, por la acequia que va por aquí. El río Sella nace más abajo. Es la unión del río de les Voltes, que es este, junto con el río de la Font de l'Arc. Más arriba aún, la Font Mayor. Una poza natural que surge del río de las Vueltas. Aquí es donde capta el agua el pueblo para beber. Antes el agua no llegaba al pueblo y por tanto era necesario venir a recogerla. También es una zona para descansar, relajarse y pasar las horas de calor. La gastronomía ha pasado de generación en generación, también una tradición que se celebra en honor a la patrona local, cada primer fin de semana de octubre desde el siglo XVIII, la aurora. Desde las 5 de la mañana recorre el pueblo con guitarras, bandurrias y el bombo, anunciando a los que están durmiendo que se despierten y que acudan a las 8 de la mañana que va a salir el rosario. El recorrido culmina en la Plaza Mayor con esta danza que con tanto cariño han conservado los sellenses a lo largo del tiempo y que atrae a muchos visitantes.